otro vídeo en el que quisiera hablar sobre el cierre de Génova 13, la sede del Partido Popular, y también sobre el tema de la inmigración, un tema muy importante para Vox después de la creciente representación que ha tenido en el Parlamento catalán, en el que ha aportado cifras y por otros lados los medios desmienten esas cifras o las defienden. Entonces quiero tocar un poco ese tema porque he investigado un poquito sobre él. El titular es: el PP cierra Génova 13 y se muda huyendo del fantasma de Luis Bárcenas. Esto es, en vez de decir tenemos menos representación, por lo cual menos ingresos públicos, por lo cual necesitamos pasta para nuestras deudas, y por otro lado están utilizando el nombre de Luis Bárcenas y el sonado conocido Génova 13 para dar a entender de que se están desmarcando de las prácticas ilegales que tenía el PP antiguamente. También es una gran noticia en el Comité Ejecutivo Nacional del partido celebrado este martes pasado por la mañana, en el que Casado escenifica una total ruptura con el pasado y que desde hoy asegura el PP que no volverá a hablar de Luis Bárcenas y dándolo a entender conforme que es una orden. Claro, no hablando del problema es algo que no existe. Pero bueno, también Casado creció en el PP, esto ya es a opinión propia mía, ¿no? Casado creció en el PP hasta llegar a representarlo, ¿no? A llegar a ser líder del Partido Popular. Y claro, yo creo que tuvo que estar hasta llegar ahí en uno de los puntos más cercanos o cerca de lo que es la cúpula, o incluso haber pasado un tiempo en ella. Por lo cual, estando de los más cercanos de arriba en las filas del PP, ¿cómo es que no sabía nada? O alguien de su entorno no sabía nada. Nadie de la élite sabía absolutamente nada. El único es Luis Bárcenas. Claro. Otra parte del titular es en la que pone que Pablo Casado no quiere cargar más con las hipotecas de Génova 13. El presidente del PP ha anunciado que el partido hará las maletas y abandonará su sede, cuya reforma está siendo investigada por la Audiencia Nacional desde la semana pasada. Claro, aquí hay gente que piense sobre, bueno, que pueda pensar mal, ¿no? Podríamos decir que esas reformas son, pues mira, para tirar a un muro y descubrir información, y ahora que ya la tenemos nos mudamos. No, es coña. El caso es que, claro, las contabilidades B, los sobresueldos, el dinero negro, todo eso es solo culpa de uno, claro. Y habían más miembros del PP que estaban metidos hasta las rodillas, seguro. Pero bueno, yo creo que Bárcenas ha sido el cabeza de turco y el que le ha tocado comerse el marrón. El nombre de Luis Bárcenas está utilizado ahora mismo y fue utilizado en su día también para limpiar un poquito la honorabilidad del PP y dar a entender de que el PP no va a permitir de que nadie realice ilegalidades dentro del partido, cuando ahí seguramente hubo más de uno que se empapó los pies. Yo por otro lado hubiese llevado a votación popular, o esto lo tendría que haber hecho el Parlamento o estos políticos, ¿no? Que tanto les gusta decidir por nosotros. El Partido Popular, independientemente del color que seas y a qué partido defiendas, el Partido Popular tendría que haber sido ilegalizado hace muchísimo tiempo o puesto en suspense hasta que se solucionen sus temas de corrupción. Es un partido corrupto, se ha demostrado la corrupción, por lo cual hay que ponerlo en pausa o hay que ilegalizarlo hasta que se demuestre lo contrario. Pero ahí tenemos a ciertos especímenes que se están acusando, como Bárcenas ha acusado a Mariano Rajoy, o bueno, entre otros miembros del PP han habido prácticas ilegales, pero ellos siguen ejerciendo en la política y siguen teniendo representación pública sobre a lo mejor votantes que no están defendiendo esas prácticas del partido. En definitiva, vuelvo a repetir, da igual el color que te guste o del color de política que tengas, la verdad es que cada vez los españoles o los que residen en España tienen cada vez los ojos más abiertos y se están dando cuenta de más sucesos que no convienen a nuestra sociedad o sobre movimientos que nosotros no estamos defendiendo como pueblo, y cada vez más son la gente que se están uniendo a una ideología sin colores. Total, votes a quien votes, ¿qué más da? Todo partido ha tenido en algún momento algo incoherente, como una Abascal que exige la mili sin haberla hecho, o una Abascal que exige ciertos trabajos sin ni siquiera haber cotizado un año, o tenemos también partidos catalanes corruptos que reciben dinero público o se gastan dinero público en representación de independentismo,
Por lo que, por ejemplo, gente como yo cree que un cargo político debería de ser un cargo. Ellos tendrían que representar lo que nosotros queremos conseguir o lo que nosotros queramos aprobar. Cambiando de tema y respecto a la inmigración, quiero separarlo en dos partes. Abascal y el partido Vox, en la candidatura para el Parlamento catalán, aseguran de que la gran mayoría de los delitos que se cometen en fronteras españolas están cometidos por inmigrantes. Luego hay otros medios de comunicación que aseguran que tan solo el 73% están cometidos por españoles y un 27% lo cometen extranjeros. Ahora os comento cómo se consigue la nacionalidad española y veréis a dónde quiero llegar. Tan solo 10 años para quien haya residido en España, 5 años para aquellas personas que tengan condición de refugiado, 2 años para las nacionalidades iberoamericanas, incluido Brasil, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí. Luego también tenemos nacionalidad por origen, hijos de padre o madre española nacidos, punto 2, nacidos en España cuando sean hijos de padres extranjeros si al menos uno de los padres ha nacido en España, nacidos en España de padres extranjeros si ambos carecen de nacionalidad apátridas o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad. Luego también nacidos en España carentes o que se desconoce la identidad o la nacionalidad de los padres. Antes de seguir, quiero dejar bien claro que no tengo nada en contra de la inmigración, ni de los inmigrantes, ni de su procedencia. Yo mismo, si habéis visto alguno de mis vídeos, soy un inmigrante donde estoy viviendo. Entonces, teniendo en cuenta las bases que os acabo de decir o que podéis encontrar en la página de exteriores.gov.es, se me vino una pregunta a la cabeza. Digo, si una persona comete un delito, el que sea, y procede naturalmente de Marruecos, Brasil u otro país, no me importa cuál, no los voy a nombrar todos, pero ha adquirido la nacionalidad española en base y respetando las pautas para obtenerla, ese delito se considera cometido por un español o por un extranjero. A la que la respuesta por parte de la otra persona, un agente de la policía que tenía al teléfono, me comentó que el delito sería cometido por un español ya que tiene la nacionalidad. Tan solo en el 2019 se obtuvieron 98.954 nacionalidades españolas expedidas a gente que no la tenían, de las cuales 31.630 provienen del continente africano, 24.000 de ellas fueron procedentes del país de Marruecos, centroamericanos 13.500, sudamericanos 39.000, asiáticos 6.000 frente a tan solo 4.000 europeos. Desde este mismo momento en el que adquieren la nacionalidad, el cometer un delito se considera hecho por un español. Por ello, en atentados en Inglaterra y en Francia se ve fotos o identificación del que ha cometido el delito o el atentado y se suele decir en los informativos ha sido un joven francés de origen sirio o de origen libio o como ya hemos visto en la televisión. Con esto no quiero decir que los porcentajes que da Vox o Abascal sean completamente correctos, sino quiero dar a entender de que el poder hacer un seguimiento de qué nacionalidad o qué persona procedente de un país se comete el delito. El rastreamiento es muy difícil desde el momento en el que esta persona obtiene la nacionalidad española. Por ejemplo, los porcentajes que da la televisión también diciendo que tan solo el 73% de los españoles y luego el 27% son inmigrantes también quedarían desacreditados bajo este criterio. Por ejemplo, tenemos también un refugiado aquí en Holanda procedente de Siria o Palestina. Como sus procedencias o nacionalidades no son nacionalidades aceptadas o no son nacionalidades reconocidas, obtienen su nacionalidad en un plazo menor a 3 años. Tan solo han de hacer un examen de cultura básica sobre la sociedad holandesa y sobre el idioma, y en la cual obtienen la nacionalidad holandesa, por lo cual desde ese mismo momento, si cometen algún tipo de delito, su única nacionalidad es la holandesa y su delito cuenta como cometido por un holandés.
Pero esto también sucede en España, este mismo ejemplo. Con esto no quiero decir de que todos los delitos o los delincuentes sean los inmigrantes. Obviamente y por supuesto tenemos españoles que tampoco son bienvenidos en ningún sitio. Pero lo que también estaría muy bien, como por ejemplo lo que está pasando en Canarias, al español delincuente o que no sepa cumplir la ley te lo tienes que tragar porque no lo puedes deportar, pero por respeto al inmigrante que sí que está cumpliendo con la ley y que sí que está haciendo todo lo legal dentro de la frontera española, al inmigrante que no lo está haciendo debería de haber el derecho de poderlo deportar o poderlo volver a su país. Ahora os voy a poner ejemplos reales, voy a tener que leer, obviamente, pero obviamente por un motivo, por evitar motivos de crítica, no voy a desvelar su nombre, vamos a llamarle Joaquín, ¿vale? Este hombre tenía 9 hijos, estaba viviendo en un piso cedido por la Generalitat Catalana, por el que, claro, no podía acceder a una vivienda normal por sus propios medios, cobra subvenciones del Estado por no llegar a los ingresos mínimos, goza de un alquiler rebajado dado que es una vivienda social, cobra subvenciones por cada uno de sus hijos, su mujer no tiene ingresos y él trabaja cobrando en negro. Todo esto hace posible que este hombre tenga acceso pues a el banco de alimentos, a bonos para el supermercado y que también pueda ir a los distribuidores sociales. Este caso que os estoy comentando tuvo lugar bajo el gobierno de Zapatero y lo gracioso fue cuando nosotros, porque este fue compañero de trabajo mío, Joaquín, en el que, claro, con la coña le dijimos, tienes 9 hijos, al final te vas a tener que ir comprando un minibús. Y dijo, no, ya no puedo tener más, porque Zapatero ya no da más ayudas por los niños. Estos casos también queman muchísimo a la gente. Yo, por ejemplo, he estado también en España porque no me ha quedado otra. Era eso o no encontrar trabajo, porque precisamente cuando yo estuve allí antes, he estado toda mi vida allí hasta el 2015, pero el encontrar trabajo estaba muy mal y estaban muy mal pagados y el que yo tenía, básicamente tenía una nómina de 600 euros y el resto estaba todo pagado en negro. No culpo que este hombre haya tenido que trabajar en negro. Culpo el hecho de que tal y como están los baremos y tal y como están las pautas hechas en la seguridad social, hay quienes reciben muchísimas ayudas y muchísimo dinero público en subvenciones que no lo merecen o no lo necesitan. Os lo pongo en comparación con mi ejemplo. Yo en el 2015 fui desempleado con la nómina que os he comentado de 600 euros, por lo cual el resto a la seguridad social no le figura, por lo cual cualquier tipo de ayuda a la que yo tenga derecho sí que debería de tener derecho por bajo ingreso, pero no cobraría lo que realmente me toca. Notifiqué mi desempleo a la Seguridad Social, al Ayuntamiento y a la Generalitat de Cataluña, a lo cual yo les notifiqué que desde ese mismo momento yo me quedaba sin ingresos, que no iba a tener ningún ingreso más. Mi economía tampoco estaba para tirar cohetes. En la cuenta del banco me atrevería a decir que no pasaba de los 200 euros. ¿Vale? Entonces les comenté, tenía un hijo de 1 año, al menos, pues algo que es bastante caro de pagar cuando tienes pocos medios, ¿no? Lo que es la leche en polvo para una criatura, pañales y el comer nosotros o el poder comer, teníamos las soluciones, pero al menos no cargar exceso de gastos a quienes se iban a encargar de poder darnos de comer, básicamente, que fueron mis suegros. En todas partes me dijeron que contactase con la Seguridad Social, a la cual llamé y me comentaron de que tendría que estar 6 meses sin percibir ni 1 euro para poder acceder a las ayudas sociales. Si seguimos poniendo en comparación mi caso, desde que llegué a Holanda en junio del 2015, aún no he estado ni un día desempleado. Es más, al día siguiente de haber tocado tierra ya me puse a trabajar. Diferencia. Yo también he empezado con un sueldo de 1.800 euros neto. Esto va en relación al siguiente caso que os voy a poner más adelante. Trabajando 8 horas al día y trabajando horas extras para poder juntar todo el dinero posible y poder traerme a mi mujer y a mi hijo aquí a Holanda, ¿vale? En el cual, claro, yo me informé y el ayuntamiento daba clases gratuitas de holandés. Me fui a informar porque a mí me interesaba aprender el idioma, no lo sabía. Me interesaba aprender el idioma lo más rápido posible. Cuando fui a las ayudas sociales aquí del ayuntamiento holandés a decir si me podían inscribir para aprender el idioma, me dijeron que yo soy europeo
y por lo cual por mis propios medios lo podría llegar a aprender, porque claro, dentro de lo que cabe somos países vecinos, por lo cual estas ayudas o estas clases gratuitas para aprender el idioma vendrían siendo para no europeos, no digo más. Tras haber trabajado varios días, incluso a veces 14 y 16 horas por tal de, como he dicho, juntar todo el dinero posible, ojo, todo en blanco y legal, ¿vale? Me ofrecí o me entró la idea de poder comprar una vivienda o poder alquilarla, porque aquí tenemos el sector privado en el cual puedes alquilar una vivienda. El alquiler no te va a bajar de 1000 euros. Por lo cual, para poder comprar o alquilar necesitas haber estado 3 años, que no era mi caso, solamente llevaba 1. En este caso, también me reuní con el concejal del ayuntamiento de aquí de Holanda y le comenté que tengo una mujer y un hijo en España, dinero suficiente para poder pagarme un alquiler, pero que en ningún sitio me dejan alquilar y en ningún sitio me dejan comprar una vivienda, pudiendo dar la entrada necesaria, por el hecho de que no tengo 3 años residiendo aquí en el país. El concejal me dijo lo que en otros vídeos ya os comento, de que bueno, tenían gente durmiendo en garajes, tenían holandeses, gente con nacionalidad holandesa que iban primero y tenían preferencia porque eran a lo mejor pues de una pareja acabada de divorciar, o gente pues que mujeres u hombres, no quiero especificar, han sido víctimas de malos tratos, por lo cual uno de ellos necesita otra vivienda urgentemente. Vamos, lo que vienen siendo casos que para una lógica humana entran, y puedes decir, mi caso no entraría dentro de la prioridad ante esta gente, lógico. Hasta aquí bien, hasta que te das cuenta de que están aquí en el pueblo construyendo un edificio, o más bien reformándolo, creando 45 apartamentos, de los cuales 30 van a ser ocupados por refugiados que aún no se encontraban en frontera holandesa. Yo personalmente he visto la etiqueta en la maleta y algunos procedían de Egipto, otros de Siria, o sea que son refugiados que aún no estaban en frontera europea y ya tenían esos apartamentos preparaditos para entrar. Tan solo 15 apartamentos eran destinados para gente holandesa o para estudiantes, pero bueno, en definitiva que de esos 45, 30 ya estaban reservados para gente que aún no estaba ni en suelo europeo, y el concejal le volvía a enviar un email diciendo que si aún tenían prioridades de gente que dormía en garajes, o mujeres que estaban siendo maltratadas, o hombres que estaban siendo maltratados, y por lo cual tendrían prioridad para acceder a un tipo de vivienda, da igual que sea un apartamento de una habitación, antes que 30 personas que aún no estaban en suelo europeo, el cual el ayuntamiento meses más tarde les hizo traer a su familia, que aún estaban en el país de origen, estando yo en Holanda con mi familia en España pidiendo exactamente lo mismo. Una vivienda me daba igual cuál, para poder traerme yo por mis medios a mi familia. Esa es la diferencia entre un inmigrante procediente de Europa y un inmigrante que procede fuera de Europa. Ahora os voy a poner otro ejemplo rápido. Le vamos a llamar a esta persona Carlos. Este fue un compañero de trabajo mío en el primer trabajo de aquí de Holanda, con 3 hijos, los 3 menores, una mujer desempleada, quedando claro de que era él que no quería que ella fuese a trabajar. Empezó a trabajar a jornada completa, igual que yo, él con un sueldo de 1.650 en relación a su función, yo en la misma empresa 1.800, también en relación a la cantidad de funciones que puedes ejercer. Pasado el periodo de prueba, decidió dejar trabajar para seguir cobrando las ayudas del gobierno holandés, la cual se acercan a los 250 euros al mes que da el ayuntamiento por hijo, más 221,49 por hijo cada 4 meses que da el Estado. Él, por desempleado, iba a cobrar 600 euros y su mujer una ayuda por no ser nacional y también por desempleo y no conocer el idioma y obviamente no poder trabajar, una ayuda de 750 euros, una vivienda proporcionada por el ayuntamiento con 3.500 euros el día de la firma del contrato de alquiler para poder comprar lo necesario, una lavadora, una secadora, fogones para poder cocinar, una ayuda que da el ayuntamiento para poder iniciar, una ayuda que, repito, yo no la recibí
y españoles que hayamos pisado Holanda no la hemos recibido del ayuntamiento. No quiero especificar. Pero bueno, bien, ¿no? Por el ayuntamiento a gente que no tenga medios. Claro, yo soy europeo y tengo medios, claro. Sus palabras de Carlos, ¿vale? Es: dejo de trabajar aquí todo el día 8 horas, total. Cobro casi lo mismo por parte del gobierno, me quedo en casa y solo necesitaba haber trabajado en algún sitio para poder demostrar que tengo interés para trabajar. Eso es muy duro cuando tú no tienes otra opción, cuando tú has estado exactamente en la misma situación, ¿vale? Y a ti te han dicho en todas partes y te han cerrado las puertas en todas partes diciendo de que tú te puedes buscar las cosas por tu cuenta, mientras luego tienes a Carlos y a Joaquín, ambos en países distintos, procedentes de distintos países también, pero bueno, ambos fuera de Europa, y tienen preferencia ante ti, que vives en tu país. Yo cuando estuve en España también me cerraban las puertas, y como inmigrante en otro país también me han cerrado las puertas. También quiero dejar bien claro, y respeto absolutamente a todas las razas y a todos los inmigrantes, menos al que no cumpla con la ley o se dedique a dar problemas. Lo que quiero dejar bien claro es que la culpa no es del alemán, del marroquí, del argelino, del sirio o del turco que viene a nuestras fronteras. El problema de esta repartición incorrecta, injusta de las subvenciones y ayudas públicas es de los baremos y de las pautas a seguir que tiene nuestra seguridad social o nuestro gobierno. Esa es la culpa. La culpa está en el sistema de repartición o quienes tienen la preferencia o no. La culpa no es del que viene de fuera. Yo también he venido de fuera y un holandés podría achacarme de que yo he estado cobrando ayudas públicas cuando no es cierto, porque no las recibo en ningún sitio. Igual que también podemos hablar de que los españoles, nosotros mismos también somos inmigrantes. Una vez que estamos fuera de nuestras fronteras, y un holandés o el gobierno holandés podría tener la herramienta necesaria para el español delincuente poderlo devolver a su país y el español currante que se quede. En definitiva, quería expresar mi opinión referente a lo de Génova 13 y el PP, y bueno, en definitiva todo este gobierno de colorines que no nos lleva a ningún sitio. No sé cuánto tiempo vamos a tardar en darnos cuenta y en intentar despolarizar o quitar la polarización que hay de nuestros partidos políticos dentro de las fronteras, en el que están achacando de que el problema viene de fuera, que el problema es de la gente que viene de fuera. El problema no es de fuera, el problema es cómo se tramitan las ayudas o qué preferencia se les da a las personas que vienen de fuera. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si os ha gustado me ayudaríais muchísimo si os suscribís, así puedo ver que os ha gustado. El que le deis like o no me da igual, pero darle a like si es.